que a nosotros desde aquí, como Casa de Altos Estudios, también nos preocupa y que tiene que ver con la educación. Y para hablar de esto vamos a saludar a Javier Curcio, es profesor, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, es economista también, especializado en la evaluación de políticas públicas, ha participado en los informes de Argentinos por la Educación, entre otras cosas. Eh, Resumimos en que sabe bastante del tema de Mucho, presupuesto sí. y educación y de números, que es un poco también lo que nosotros estábamos buscando. ¿Cómo te va, Javier? Un gusto acá. Mauro y Camila te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por los halagos. Y sabes más por viejo que por, no sé cómo dice el dicho, ¿no? Gracias a vos por atendernos, por darnos estos minutos. Bueno, tratando de entender, ¿no? Obviamente, después de la presentación de un presupuesto, y esto que vos habrás analizado varios en los últimos años, ¿cuáles son las primeras reflexiones, si querés, más general, y hacemos algún punto también en el tema de educación? Sí, la reflexión general del presupuesto, más allá de la ratificación del rumbo del gobierno nacional en términos de cerrar la brecha fiscal, y bueno, podemos resumir que toda la presentación del domingo por la noche del presidente fue ratificar ese rumbo, identificar el proceso de déficit cero, que de alguna manera es lo que ordena todo este presupuesto. O sea, básicamente conseguir una cantidad de ingresos públicos que sean suficientes para pagar los intereses de la deuda, y luego de eso lo que quede es lo que podrá gastarse como presupuesto. Ese es el concepto que está detrás del déficit cero. Insisto, no es nuevo ni para Argentina ni para otros países de la región. La antesala de la crisis de finales de 2001 tuvo un proceso donde el gobierno de la Alianza en su momento intentó implementar un presupuesto en ese sentido. Es muy difícil lograr implementarlo, el gobierno está haciendo un ensayo, estamos en un experimento en esa lógica, y bueno, eso tiene distintas dificultades que de alguna manera hay que afrontar. En lo que plantea los supuestos sobre los cuales se basa este presupuesto, tenemos muchas dificultades en términos de supuestos que son, podemos decir, de imposible cumplimiento. El presupuesto, hay que tener presente, es una estimación, una promoción, un plan, la presentación de un plan de gobierno que hace el Ejecutivo a la sociedad para que el Parlamento apruebe esa planificación de gastos y tenga en cuenta esa planificación de los recursos que van a ser posibles para generar esos gastos. En esa lógica, los supuestos que tienen muchos problemas son básicamente, principalmente el problema de la inflación. La inflación es el gran problema de la macroeconomía argentina hoy. El supuesto de base que tiene el presupuesto es que el cierre del año 2024 incluye una inflación, un incremento de los precios para todo el año de 104% entre enero y diciembre de 2024. Eso implicaría, con la acumulación de casi 100% que tenemos hasta agosto, que los últimos 4 meses del año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tengan niveles de inflación cercanos a 1,2%. O sea, si no logramos que la inflación sea de 1,2% en lo que lleva el mes de septiembre y todo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no se va a cumplir ese supuesto, y por lo tanto partimos de un plan que tiene una base muy endeble. Y eso, digo, es imposible que logremos ese nivel de inflación. Las estimaciones son que la inflación del año va a ser cercano a 120, 122% en el mejor de los casos. Las tensiones pueden hacer que incluso esa inflación vaya un poquito al alza. Va a ser muy difícil que vaya por debajo del 120%. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. El año que viene, la planificación para el año 2025 es que en promedio los precios crecerían 18,2% el año que viene. Eso también es de imposible cumplimiento por el arrastre que tienen todos los procesos inflacionarios, y porque implicarían, si lo miramos linealmente, 1,4%, en el orden de 1,4% mensual todo el año,
Eso sabiendo que tenemos el cepo, que es muy posible que haya en algún momento algún salto evaluatorio, las dificultades de la recesión que tiene el país y demás, hace que sea de nuevo, no me quedo, no exagero diciendo que la probabilidad de que eso sea, de eso se cumpla es cero, ¿no es cierto? Entonces, ese es el principal problema, el problema de la inflación, y luego tenemos problema de crecimiento económico, se supone un rebote y un crecimiento de 5% de actividad económica el año que viene, cuando uno mira los componentes macroeconómicos, que serían los factores de crecimiento para que la actividad económica crezca, eso también es de muy difícil cumplimiento, hay problemas en términos de las reservas que se requieren para que ese crecimiento se implemente. Bueno, cuando miramos los supuestos macros, la base, el piso sobre el cual se hace esa programación, ese plan de gobierno que el Ejecutivo nos anuncia la sociedad, es un piso muy endeble que hace tambalear toda la estructura de lo que está por encima. ¿Hay alguna consulta técnica? Todo esto, estos números que estás planteando y que están plasmados en el proyecto de presupuesto, ¿tienen una argumentación o deberán tener una argumentación por parte del gobierno o son números que se han tirado y que, bueno, solo el ministro de Economía sabe cuál va a ser el camino para llegar a eso? No, forman parte de un plan que explicita el Ejecutivo. El proyecto de ley tiene lo que se llama un mensaje de remisión, un documento que el Ejecutivo le manda al Congreso y le presenta a toda la sociedad, en el que explica de dónde viene, cuáles son los problemas que tiene, el contexto en el cual este proyecto se plantea y bajo qué supuestos se hace ese plan. Lo que estamos cuestionando, o me pareció interesante empezar por ahí, es que esos supuestos claramente no se van a acercar a la realidad en la medida en que se vayan implementando. Claro. Pasamos, bueno, lo que pasa es que esto es muy importante porque del número de inflación que se termine registrando el próximo año, también depende cómo hayan cerrado las partidas para cada uno de los distintos ámbitos, ¿no? Digo, por ejemplo, educación, que se plantea arriba de un 36, 37 es más o menos el aumento para el año que viene. Bueno, no va a ser lo mismo con una inflación de la que espera el gobierno del 18 o del 50, 60 como esperan por otro lado. Claro, exacto. Lo que tenemos para educación, el cierre de este año de educación supone una caída interanual de más del 40% respecto del año pasado. O sea, así como está planificado y lo ratifica el gobierno en ese mensaje, en ese proyecto de ley, el sistema educativo hoy, en 2024, va a reducirse en un 40% en términos reales respecto de lo que teníamos el año anterior. Esa caída duplica la caída del sector público en general. La caída del sector público en general es cercana al 20% del total del tamaño del Estado Nacional. Bueno, en educación el recorte es el doble. Y frente a ese piso tenemos que además, perdón, si la inflación es más alta, el recorte puede llegar a ser más bajo. Claro. Perdón, si la inflación es más alta, el recorte puede llegar a ser más profundo todavía, ¿no es cierto? Entonces, digo, ahí hay toda una dificultad de poder ver cómo sostenemos los servicios educativos con niveles de ajuste feroces que, bueno, están generando muchas dificultades, tanto en las universidades a nivel nacional como en el sostenimiento de los sistemas educativos en las provincias. A eso, la proyección sobre estas bases endebles para el año que viene llevaría a la función educativa. La programación es que cierra este año en 4,9 billones de pesos y el año que viene lo lleva a 6,7 billones de pesos la función de educación y cultura en su totalidad, y eso supone un incremento nominal de 36%. Si la inflación de punta a punta del año es 18 como se establece, la inflación promedio, hay una cuestión técnica que en todo caso después la podemos profundizar, pero si la punta a punta es 18%, el promedio va a estar cercano a 30% de aumento de los precios, de pérdida de la capacidad adquisitiva de esos pesos. Por lo tanto, si yo aumento 35%
un monto que se va a depreciar en 30%, voy a tener una recuperación, podría tener una recuperación del ajuste de este año en el margen, digamos, marginalmente al alza, frenar el ajuste de este año. Pero se perdió todo lo de este año, no se recupera, y además, como esa inflación está muy subestimada, excepto que se cambien los nominales, excepto que se dispongan asignaciones adicionales, tendríamos un nuevo año de ajuste, porque la inflación no va a ser del 18% anual, y por lo tanto la inflación promedio va a ser más alta, y los precios se van y estas asignaciones se van a depreciar más. Y a partir de las asignaciones que se detallan en el presupuesto, después, el año que viene, ¿eso se puede ajustar o cómo funciona ahí la adecuación, si es que la Sí, hubiera? sí. La dinámica del presupuesto es que se aprueba por el Congreso antes de que comience el año. Eso da lugar a la asignación inicial, se llama el presupuesto inicial, el de arranque, y luego se pueden ir ajustando. De hecho, este año se ajustó, se modificaron las partidas, se dispusieron incrementos adicionales por DNU, por decisión administrativa del jefe de gabinete, por Claro, lo que pasa es resoluciones que este año ministeriales. no teníamos presupuesto, o el gobierno no tenía presupuesto. Ese es otro gran problema. Lamentablemente no logramos el ok parlamentario del año pasado para aprobar el presupuesto de este año. Eso fue un gran problema para la implementación de este año. Sumado a la altísima inflación, todos los números quedaron muy desdibujados, y entonces el gobierno actual gobernó por decreto en términos presupuestarios durante todo el año, con el aval del presupuesto de prórroga, que institucionalmente le da su paraguas normativo, pero eso le quita legitimidad, y bueno, la propuesta y la esperanza es que logremos acuerdo parlamentario para aprobar este año, porque si no lo logramos estaríamos en una situación inusual, inédita en el país, que hasta ahora no hemos tenido, que es una doble acumulación de prórrogas, la prórroga de la prórroga, Claro. ¿no? Y eso hasta normativamente hay un vacío. La ley de administración financiera, que es la que define todo este proceso, establece que se puede prorrogar un año el presupuesto aprobado a finales del año anterior, o sea, el que se aprobó para el 23 en el 22 se prorroga para el 24, pero no dice nada respecto al segundo año de prórroga. Claro, de Por lo tanto, hecho, ayer hablábamos con algún miembro de la comisión de presupuesto, hay hasta una incertidumbre de que no saben cómo interpretar esa ley. Así que, bueno, eso. podría darse, hay una ambigüedad, un vacío legal que habría que resolverlo. Esperemos que se logren los consensos para aprobar la ley, si no habrá que buscar los argumentos para Sí, si no te lo adecuar, digo yo, se va a hacer todo por decreto. Claro. No hay demasiada o si sorpresa. no se... Sí. Bueno, es una situación muy complicada, y de mucha deslegitimidad, que además suma incertidumbre a un proceso de mucha incertidumbre, que es cómo salimos de la crisis profunda que estamos atravesando. Ahora, Javier, con tu experiencia en estos tipos de análisis presupuesto y demás, desde el gobierno lo que plantean es, nosotros nos hemos desligado de muchas responsabilidades con respecto a la educación, porque son responsabilidad de la provincia, de las provincias. ¿Qué es lo que implican los gastos en educación del Estado Nacional? Bueno, ahí históricamente la mitad del presupuesto nacional en educación iba a parar al sistema universitario. Las universidades nacionales dependen exclusivamente de la nación, y esas funciones no se modificaron. Por lo tanto, el gobierno nacional sigue teniendo esa responsabilidad. Además, en el marco del Consejo Federal de Educación, el rol que tiene el Ministerio de Educación a partir de la Ley Federal de Educación de los 90, más la ratificación y la adecuación que generó la Ley de Educación Nacional en 2006, y todo el marco normativo actualizado, le genera al Gobierno Nacional responsabilidades muy importantes en materia educativa, en términos de, podemos decir, lograr la equidad territorial en educación y garantizar
por un lado, el gobierno de la educación, por otro lado, la disponibilidad de información y evaluaciones, y también generar un sistema educativo donde las posibilidades de aprendizaje no dependan de dónde te tocó nacer, sino el derecho a la educación con independencia a cuál es la familia en la que naciste o el lugar en el que te tocó vivir en los primeros años de tu vida y luego cómo vas adecuando esas decisiones. Ese rol, lamentablemente, el gobierno nacional lo cumplió muy débilmente durante todos estos años. Este es un proceso que se acentúa con la descentralización que comenzó en la década de los 70, se profundizó en los 90 y a partir del 94 la Ley Federal de Educación normaliza todo este proceso con esta distribución de roles entre el gobierno nacional y las provincias. Bueno, este desentendimiento del gobierno nacional genera mayor inequidad territorial y deja más libradas las posibilidades de cada uno de los habitantes de las distintas regiones y provincias a las posibilidades que tenga la provincia, porque se desentiende y, por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente que invertía lo deja de invertir, las becas, Progresar, redujeron mucho sus montos, ahora se restablecieron en un incremento de un 70% frente a una inflación del periodo de más de 250%. Por lo tanto, digo, hay un deterioro de ese rol que el gobierno nacional tiene la obligación legal de cumplir y no está cumpliendo. Según las pautas de la Secretaría de Educación, ahora están presentaron un plan de alfabetización donde van a insumir un rol mayor, van a recuperar parte de esas gestiones, pero en los hechos no hay datos concretos de implementación de políticas que lo estén haciendo y los datos presupuestarios, lejos de mostrar que viene una inversión en ese sentido, están totalmente ausentes del discurso del Ejecutivo Nacional. Claro, porque uno pensaría, a mayor presupuesto educativo, mayor calidad educativa, ¿no? Uno pensaría así. Después el gobierno plantea también, vamos a gastar más eficientemente, que es otra de las No, cuestiones no que se discute. necesariamente, pero podemos decir condición necesaria no suficiente, ¿no es Bien, cierto? No es suficiente aumentar los recursos, pero sí es imprescindible. Si no aumentamos los recursos, si no le pagamos adecuadamente a los docentes, no hay forma de implementar políticas de calidad educativa. Hay un montón de desafíos que tienen las escuelas, la organización escolar en las provincias, las universidades en la nación, pero aplicar motosierra de manera indiscriminada y recortar los fondos no de ninguna manera puede lograr modificar y generar soluciones a esos desafíos. sí, y además, digo, vos mencionaste recién el Fondo Nacional de Incentivo Docente y tantos otros programas, las becas, digo, más allá de plantear un presupuesto a la baja o de financiarlo, también se había dejado de financiar por otro lado otras cuestiones, es decir, se está por un lado haciendo los recortes de distintos programas y por otro lado brindando menos presupuesto, es decir, es doble el recorte. Bueno, el argumento del gobierno nacional es que de eso se tienen que encargar las provincias. Yo acabo de hacer todo un argumento en función de la importancia del rol que también tiene que jugar la nación. Y además, y en esto el presidente lo ratificó en el discurso del domingo, las provincias también están sufriendo procesos de ajustes importantes. Por lo tanto, no hay una holgura a nivel provincial que permita compensar las caídas presupuestarias que la nación se desentiende. Por lo tanto, ahí se requiere un acuerdo social, un contrato fiscal para volver a poner a la educación encima del tapete. El proyecto de presupuesto tiene una mala noticia en este sentido también, que es que elimina los pisos de obligatoriedad legal de inversión en muchas de estas funciones. Elimina el piso de la Ley de Financiamiento Educativo, ratificado por la Ley de Educación Nacional del 6% para el sistema educativo, elimina el piso de inversión en ciencia y tecnología, elimina los pisos de financiamiento para el sistema de formación docente, la educación técnico-profesional. Hay distintos, digo, todo. Es cierto que muchos de esos umbrales no se cumplían y teníamos leyes establecidas sin el cumplimiento efectivo,
Por lo tanto, en algún punto esta sanción sincera o sinceraría si es que se termina aprobando. Creo que es bastante difícil que se logren las mayorías para que se apruebe modificar estos artículos, pero si se aprueban estas derogaciones de los pisos mínimos de financiamiento de estas funciones tan esenciales para el desarrollo, estaríamos solucionando el problema de la peor forma posible, que es eliminando esa disposición y dejando librada la posibilidad de generar financiamiento educativo a posibilidades que no está claro de qué lado se construiría. Sí, lo que marcás en cuanto a la derogación de la ley de financiamiento educativo es en base a las facultades extraordinarias que tiene el presidente después de la ley base. Ayer le consultábamos también a un diputado, no sabía decirnos bien por qué, porque lo que dice el artículo 1 de la ley bases es que se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética. Eso es lo que le brinda la facultad al presidente Javier Milei en base a la emergencia económica y financiera, entiendo, su capacidad para derogar esta ley y no tener que cumplirla, ¿no? Más allá de que vos comentabas, la mayoría de los Sí, pero gobiernos no la ha en cumplido. este caso eso lo podría hacer por decreto, pero en este caso lo está proponiendo en una ley. Por Claro. lo tanto, lo que estaría haciendo es reformando la ley de financiamiento educativo Claro, o pero ¿esto reformando queda para siempre o queda para este presupuesto? si se organiza tal como está, se organiza para siempre. La ley de presupuesto dispone cambios que son temporales para este presupuesto, pero puede disponer cambios que son permanentes para hasta que, Acá en hasta que haya adelante, un claro. cambio nuevo. Es decir, si se... Es una ley que tiene el mismo estatus, el mismo rango que tienen las otras leyes y que contiene un montón de disposiciones más allá del año sobre el cual se está implementando. En ese sentido, se menciona a las leyes de presupuesto como las leyes de leyes. Claro. Es una ley que tiene el mismo estatus que todas, pero concentra acuerdos de muchas otras leyes y a partir de eso modifica la realidad en muchos casos hacia adelante hasta que otra ley venga a modificar. Es decir, lo último, es decir, que si se aprueba esta ley de presupuesto, la ley de financiamiento educativo que obligaba al Estado a invertir un mínimo de 6% en educación quedaría derogada para siempre o hasta que cambie de nuevo. Lo que se deroga es el artículo que obliga al gobierno nacional y a las provincias, esto no es una disposición solo para el gobierno nacional, es para todo el sistema educativo, a cumplir con ese piso. El resto de la ley se mantiene vigente, pero este artículo que daba esa obligación queda sin efecto hasta que se disponga lo contrario. Javier, muchísimas gracias. Ha sido un gusto charlar con vos y te estaremos comprometiendo también en otro momento, así la seguimos. En cualquier momento. Muchas gracias y buenas tardes para ustedes y su audiencia. Ahí estaba Javier Curcio, economista, especializado en la evaluación de políticas públicas, ha tenido mucho estudio acerca del presupuesto, bueno, ustedes lo han escuchado, ¿no? No hemos podido sacar varias dudas que nos quedaban. Esta última realmente ¿No la sabías? no lo sabía y no puede lo vi quedar tampoco como- reflejado. ¿Qué puede quedar, digamos, con esta modificación? Se puede modificar de acá en adelante. Que queda así. Claro.